Los huesos propios de la nariz son pares y están ubicados a cada lado de la línea media de la cara. Están situados por debajo de la escotadura frontal y por delante de las ramas ascendentes del maxilar superior. Cada uno de ellos tiene la forma de una lámina cuadrilátera, algo más ancha por abajo que por arriba. El hueso Homer es un hueso facial ubicado en la línea media del cráneo. Tiene una forma aproximadamente rectangular y se encuentra en la parte inferior y posterior del tabique nasal. El hueso Homer también se articula con otros huesos en el cráneo, como en el hueso esfenoides, el hueso etmoides y el hueso maxilar, para ayudar a mantener la integridad del tabique nasal y la separación de las fosas nasales. Además, el hueso Homer también tiene una función importante en la respiración, ya que ayuda a dirigir y controlar el flujo del aire a través de las fosas nasales. Los huesos maxilares, también conocidos como maxilares superiores, es un hueso de la cara par, corto y de forma irregular cuadrilátera, con 4 caras internas y externas, 4 bordes y 4 ángulos. Es el hueso más importante del viscerocráneo. Se encuentra en el centro de la cara, debajo del frontal y del esmoides. Se articula con estos huesos y con el maxilar superior del otro lado. El cigomático, el lagrimal, el hueso propio de la nariz, el vómer, la porción horizontal del hueso palatino y el cornete inferior. Hueso cigomático. Se localiza por la parte de la órbita del ojo y se articula con el hueso frontal, el hueso temporal y el hueso maxilar. Tiene 3 caras, una cara temporal, una cara orbital y una cara maxilar. Tiene bordes anteroinferior, borde posterior, borde superior. Y los principales accidentes anatómicos son la apófisis cigomática del hueso temporal, incisura cigomática del hueso maxilar y el tubérculo del hueso cigomático. Hueso de la mandíbula o hueso maxilar inferior. Se localiza en el único hueso móvil de la cabeza y se encuentra en la parte inferior de la cara. Se articula con el temporal a través de la articulación temporomandibular. Tiene 2 caras, cara externa y cara interna. Los bordes son bordero anterior o mentón, borde superior o alveolar, borde posterior o ángulo. Los principales accidentes anatómicos son el cóndilo mandibular, la apófisis coronoides, agujero mentoniano. Hueso lagrimal o unguis. Se localiza en la parte de la órbita del ojo y se encuentra en la parte anterior y medial de la misma. Se articula con el hueso frontal, el hueso etmoides, el hueso maxilar y el cartílago del septum nasal. Tiene 2 caras, cara orbitaria, cara nasal, y los bordes son borde superior, borde inferior, borde posterior. Las principales accidentes anatómicos son el surco para el conducto nasal lacrimal, la cresta lacrimal y el tubérculo lacrimal. Los huesos palatinos reciben su nombre de la palabra palacio y para poder ubicarlos tenemos que ver la parte inferior y posterior de la cara. Se relacionan con el hueso esfenoides. Para estudiarlos tenemos que saber que forman 2 ramas, una rama horizontal y una rama vertical. Está conformado por 4 bordes. Conforma también 2 crestas que se encuentran en la cara interna, llamadas turbinales, superior e inferior, y su parte posterior tiene una relación con la apófisis pterigoides del esfenoides. Los cornetes nasales, también conocidos como conchas nasales, este hueso se encuentra adherido a la pared externa de las fosas nasales y está conformado por 2 caras, cara externa e interna. Su cara externa forma el meato inferior. Tiene un borde superior que se articula con el hueso maxilar superior, el hueso palatino y el hueso unguis. Tiene una apófisis lagrimal. Contiene un borde inferior, el cual es libre, y tiene una extremidad tanto anterior, que se articula con el hueso maxilar superior, como posterior, que se articula con el hueso palatino.
El hueso etmoides está conformado por tres grandes porciones. Es un hueso corto y su primera porción es una lámina vertical que tiene una porción inferior y superior. Contiene una apófisis llamada crista galli y una lámina perpendicular. Se articula con el hueso vomer y forma el tabique central óseo de la nariz. Su segunda porción es una lámina horizontal que contiene dos caras, una superior y una cara inferior. Contiene una lámina cribosa y juntas forman una cruz. Su tercera porción son sus dos masas laterales, que contiene 6 caras, y contiene una cara externa e interna. En esta cara se forman meatos. También contiene una cara superior e inferior que cuelgan de esta misma cruz. Se encuentra posterior inferior al hueso frontal y es bastante irregular con respecto a sus estructuras. Sin embargo, es considerado un hueso simétrico. El hueso esfenoides tiene forma de cuña, contiene un cuerpo, dos alas menores y dos alas mayores. Contiene dos apófisis pterigoides. Es el único hueso del cráneo que se articula con todos los huesos de la bóveda craneal y es el hueso más importante para formar la parte central del cráneo. Cuando se ve desde arriba no se pueden ver sus apófisis pterigoides, mientras que cuando se ve desde abajo no se pueden ver sus alas menores. En su cuerpo se encuentra la silla turca, la lámina cuadrilátera, un yugo esfenoides, un canal óptico, tubérculo pituitario y una apófisis clinoides posterior y media. Contiene una cara anterior y posterior. Sus alas menores tienen dos caras y dos bordes, que las separan de sus alas mayores, la cual contiene tres caras y tres bordes. Su cara anterior, que forma la pared lateral orbitaria, contiene una cara posterior, con una fosa craneal media y impresiones digitales. Su cara externa contiene una cresta esfenotemporal, una fosa temporal y una fosa infratemporal. Contiene dos ángulos posteriores y anterior a la apófisis pterigoides, que forma cuatro caras, una base y una vértice. El hueso temporal es un hueso craneal par que se encuentra en la parte lateral y inferior del cráneo. Se compone de varias partes diferentes y presenta varias caras y bordes. Las caras del hueso temporal son las siguientes. Conforma una cara lateral que presenta la apófisis cigomática y mastoides, una cara medial que presenta varios agujeros como el agujero estilomastoideo y agujero yugular, una cara inferior que presenta el agujero magno a través del cual pasa la médula espinal. También está conformado por cuatro bordes, el cual puede ser el borde superior, que es el borde que limita la escama temporal y se encuentra en contacto con el hueso parietal, un borde posterior que limita la mastoides y se encuentra en contacto con el hueso occipital, un borde anterior que limita la apófisis cigomática y se encuentra en contacto con el hueso cigomático, un borde inferior que limita la cara inferior del hueso temporal y encuentra en contacto con el hueso occipital. El hueso frontal se encuentra situado en la región anterosuperior de la cabeza. El esqueleto de esta cubre los lóbulos anteriores y frontales y se articula con la mayoría de los huesos del neurocráneo. Hay que presentar tres caras y tres bordes. La cara exocraneal o externa presenta dos grandes tuberosidades laterales frontales. Superior a esas dos prominencias encontramos la porción vertical de la cara anterior del hueso frontal, que es la concha o escama, y arriba de esta encontramos el borde circunferencial o borde superior del hueso frontal, que se articula con los huesos parietales, formando así la articulación o sutura coronal o frontoparietal. En la parte inferior encontramos los arcos de las cavidades orbitarias. Luego tenemos la cara interna, endocraneal. Podemos ver la porción biselada. Esta se articula con los huesos parietales. En toda la línea media encontramos el surco del seno sagital, aloja el drenaje venoso como tal de la sutura madre. Este desciende hasta la cresta frontal interna y a encontrarse con el foramen ciego. A los laterales están las protuberancias orbitarias con impresiones mamilares, mientras que en la cara posterior de la corona de la concha podemos ver las impresiones digitales debido a las circunvoluciones del cerebro. Por último tenemos al borde superior anterior al posterior o esfenoidal, que articula con el borde interior de las alas menores del hueso esfenoides. Parietal. Está en las caras laterales superiores de la cavidad craneal. Forma las paredes laterales de la bóveda craneal. Presenta cuatro bordes, los cuales son el margen frontal que se articula con el borde circunferencial del hueso frontal, luego el borde sagital que se articula con su hueso homólogo, el otro hueso parietal que forma la sutura sagital. Posteriormente está el borde occipital que da paso a la sutura lamboide. Inferiormente se encuentra el borde escamoso que da paso a la sutura escamosa con el hueso temporal. Los cuatro ángulos son
el anterosuperior o frontal, el anteroinferior o esfenoidal, el posteroinferior o mastoideo y el posterosuperior u occipital. En la cara anterior podemos ver la eminencia parietal. Debajo de esta encontramos la línea temporal superior y más abajo la línea temporal inferior. La cara interna, que está en relación con los lóbulos parietales del cerebro y presenta un foramen parietal donde pasa la vena emisaria de Santorini.